Hola, analistas de Data Goleadora. Hoy es 15 de julio de 2026. Y fíjense bien, el fútbol europeo acaba de entrar de lleno a un nuevo orden económico. Se acabaron las compras indiscriminadas y los caprichos millonarios de antes. Hoy en día, lo que manda en el mercado es una ingeniería financiera verdaderamente quirúrgica. En este análisis vamos a desglosar exactamente cómo los grandes clubes están maniobrando para limpiar sus cuentas de salarios de veteranos y blindar al talento sub-23 con contratos larguísimos. Es un cambio de paradigma total. ¿Arrancamos? A ver, pongamos estas cifras sobre la mesa. 116 millones de libras esterlinas. Así, en frío, es un número que marea a cualquiera. Pero en el contexto contable de hoy, es una declaración absoluta de intenciones de cómo se está moviendo el dinero en la cima del deporte. Estamos hablando del nuevo récord de transferencias británico. El Manchester City soltó esta millonada por Elliot Anderson, un mediocampista de apenas 23 años. ¿Qué nos dice esto? Que el gasto desordenado ya fue. Las directivas ahora prefieren apostar una cantidad histórica por alguien que ya probó su nivel en la liga y que garantiza muchísimos años de rendimiento en su mejor etapa física. Cero riesgos con importaciones dudosas. Ahora todo es inversión súper dirigida. Para entender todo este rompecabezas, vamos a dar un recorrido rapidísimo. Veremos las nuevas reglas financieras, la burbuja interna de la Premier League, la estrategia táctica en la Liga y, finalmente, qué está pasando en la Serie A y la Ligue 1. Punto número 1. Las nuevas reglas financieras. Rentabilidad, sostenibilidad y este famosísimo nuevo meta de los sub-23. Fíjense que el mercado ya no se trata de quién tiene la billetera más gorda, sino de quién reporta mejor esos gastos en papel. Aquí tenemos los 3 pasos de este nuevo manual de supervivencia contable. Paso 1. Cumplir a rajatabla con las reglas de rentabilidad y sostenibilidad. Paso 2. Sacar urgentemente esos salarios pesadísimos de jugadores veteranos. Y paso 3. Asegurar talento joven estirando el costo en contratos de hasta 7 años. Quien no domine esto se arriesga a deducciones de puntos letales que te pueden arruinar literalmente toda la temporada. Pasamos al punto 2. La burbuja interna de la Premier League. Tarifas récord y un reciclaje de dinero puramente doméstico. Chequen esta tabla porque lo realmente interesante aquí es la cantidad brutal de capital que se están pasando entre los mismos clubes ingleses y todo para maquillar sus balances inmediatos. O sea, vemos al Tottenham invirtiendo casi 200 millones solo entre Sandro Tonali y la joya portuguesa Matheus Fernández, o al Liverpool pagando 60 millones por el francés Jeremy Jacquet. Literalmente el dinero está dando vueltas internamente de un equipo a otro para poder cuadrar las cuentas a tiempo. Y claro, para poder financiar estos números astronómicos sin que los multen, la palabra mágica es amortización. Es pura magia contable, analistas. Consiste básicamente en agarrar el impacto gigantesco de una compra y dividirlo en pequeñas cuotas anuales durante los 6 o 7 años que dura el contrato del jugador. Y si hablamos de esto, el Chelsea es el rey absoluto. Están armando un portafolio de talento joven global impresionante con acuerdos larguísimos. Nada más miren los movimientos. Oficializaron a Giovanni Kinda por 44 millones y al lateral Marco Palestra por 43. Su premisa es súper agresiva y clara: acaparar talento joven asumiendo que su valor siempre se va a apreciar con el tiempo. Nos vamos al punto 3. La estrategia táctica de la Liga, la reconstrucción del Real Madrid y el bombazo del Barcelona. Es fascinante ver cómo el Real Madrid, ahora en la era de José Mourinho, está armando su plantilla. Por un lado, soltaron 75 millones en total para revolucionar la defensa con Marco Cucurella y Denzel Dumfries. Pero ojo al dato. Al mismo tiempo, lograron traerse agentes libres de superélite como Bernardo Silva e Ibrahima Konaté por 0 euros de transferencia. Es un equilibrio maestro entre soltar billete donde se necesita y cazar oportunidades de oro. Y para rematar, el éxito financiero del Madrid viene fuertemente impulsado por su cantera, la fábrica. Han estado facturando durísimo. Sacaron 18 millones y medio por el traspaso definitivo de Alex Jiménez al Bournemouth, vendieron a Mario Martín y mandaron a Fran García al Betis conservando el 50% de sus derechos. Básicamente, están financiando todas sus ambiciones sin ahorcar para nada su límite salarial. Un negociazo. Del otro lado de la moneda, su histórico rival, el FC Barcelona, decidió meter 80 millones de euros de golpe en una sola jugada. Se fueron con todo por el extremo inglés, Anthony Gordon. Es un enfoque muy agresivo. Pero claro, para poder fondear una inyección de este tamaño, tuvieron que hacer sacrificios pesados, como desvincular un salario alto como el de Lewandowski y vender definitivamente a Ansu Fati al Mónaco por 11 millones. Entramos a punto 4, los movimientos de la Serie A y la Liga 1, el famoso carrusel de delanteros y la contención de gastos. En Italia todo gira en torno a los atacantes. Por ejemplo, el AC Milan hizo esta compra tremenda de 74 millones por Gonzalo Ramos.
Pero fíjense cómo esa compra está fuertemente subsidiada por sus salidas. Tuvieron que vender a Álvaro Morata, a Tommaso Povega y a Lorenzo Colombo para poder hacerlo. Es decir, generan liquidez inmediata vendiendo para poder costear a su nuevo referente de ataque. Una estrategia que también replicaron la Juventus y el Napoli este mercado. Y bueno, en Francia la historia cambia por completo. El Paris Saint-Germain trae una filosofía de contención financiera que casi nunca les vemos. Su prioridad ahorita es cuadrar los balances, algo que queda perfectamente claro al ceder a su prospecto brasileño Gabriel Moscardo al Español. De hecho, su única alta es el portero Alessandro Longoni, que llega libre. El PSG ya no busca acaparar estrellas a cualquier precio. Ahorita el juego se llama estabilizar las cuentas. Y así llegamos a la conclusión. El nuevo meta, deportivo y financiero, del fútbol mundial. Los datos hablan por sí solos. Los impulsos mediáticos ya pasaron a la historia. Para sobrevivir hoy en la élite, tienes que manejar un club de fútbol exactamente como si fuera una cartera de inversiones súper regulada. La amortización a largo plazo y la versatilidad atlética de los jóvenes dictan las reglas del juego, muy por encima de los simples nombres que venden camisetas. Y con esto cerramos. Queda una pregunta buenísima sobre la mesa bajo este nuevo orden económico. ¿Qué equipo creen ustedes que hizo el mejor negocio calidad-precio? ¿Pagar 116 millones por un talento con proyección brutal como Elliot Anderson? ¿O la maestría del Madrid llevándose gratis a un fuera de serie como Bernardo Silva? Los leo en los comentarios. Si les latió este análisis basado en datos reales, suscríbanse a Data Goleadora, dejen su like y activen la campanita. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo desglose.